Hola, empiezo con el primer vídeo sobre el tema de funciones de varias variables. Tenéis el tamaño ordenado en el blog y en el canal de YouTube. Y dejo la lista de funciones de varias variables aquí arriba. En este vídeo haremos 4 dominios de 4 funciones. Esto nos servirá luego para cuando tengamos que hacer máximos y mínimos, para optimización, que siempre hay que mirar el dominio. Pues antes de hacer estos 4 dominios, vamos a hacer un recordatorio de qué hay que mirar. Igual que cuando teníamos funciones de una sola variable, tenemos que mirar. Cuando tenemos una división, pues tenemos que mirar que el denominador tiene que ser diferente de 0. Si tenemos una raíz, pues que todo dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Y si tenemos un logaritmo, sea neperiano, sea logaritmo en base a lo que sea, pues que todo lo dentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0, no puede ser igual a 0. ¿Qué nos vamos a encontrar? Tanto aquí, haciendo dominios, cuando hagamos curvas. Nos encontraremos funciones de este tipo. Una función de este tipo es una recta. Cuando tenemos la x sin estar elevado a nada y la y sin estar elevado a nada, será una recta, así o así. Si tenemos la x elevado al cuadrado, esto será una parábola. Cuando está lo que multiplica la x es positivo, será así, y cuando está multiplicado por un número negativo, será boca abajo. También habitualmente nos suele salir circunferencia. Esta es la formulita de una circunferencia. ¿Esta circunferencia cómo es? Tendremos aquí los ejes x y y. Aquí tenemos x igual a a, aquí tenemos y igual a b, pues el centro de nuestra circunferencia estará en el punto AB y tendrá como radio R. Si tenemos esto así, esto es como tener x menos 0 elevado al cuadrado más y menos 0 elevado al cuadrado. Aquí tendremos una circunferencia con el centro en el 0, 0 y de radio R. Hay más figuras que os pueden salir, elipses y otras más, pero estas son las más habituales. Pues vamos a empezar con el primer ejemplo. En el primer ejemplo tenemos, primero veo una división, así que yo sé que el denominador, que es una x, tiene que ser diferente de 0. Ya tengo una condición de mi dominio. Y lo siguiente que veo es una raíz, pues todo lo dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Ya tengo la siguiente condición de mi dominio. Para dibujar esto tiene pinta de circunferencia, así que me paso el 9 al otro lado. X al cuadrado más y al cuadrado mayor o igual, el 9 está negativo, pasa positivo, que 9. Cuando tengamos desigualdades, cuanto menos paséis las cosas de lados, mejor. Porque como empecéis a multiplicar por menos 1 o hacer cosas así, el sentido de la desigualdad cambia. Así que cuanto menos lo toquéis, mejor. Y pasar cosas de un lado a otro. No multipliquéis por menos 1, así no os equivocaréis. Esto tiene pinta de circunferencia. Pues una circunferencia con centro 0, 0 es una cosa de este tipo. Mi radio lo tengo que tener al cuadrado, aquí tengo un 9. Yo sé que el 9 es igual a 3 por 3, 3 al cuadrado, así que mi radio será igual a 3. Pues voy a dibujar esto. Yo tengo que esto de aquí es una circunferencia de centro 0, 0 y de radio 3. Pues hago 1, 2, 3, hasta aquí llegará mi circunferencia. Aquí será igual a 3 y aquí será igual a 3. Como es mayor o igual, yo sé que esta frontera de aquí estará incluida. Yo tengo también que tiene que cumplir que x sea diferente de 0. ¿Dónde mis x sean igual a ceros? En toda esta línea de aquí. Pues haré una línea discontinua, como que no está dentro, y si estamos en un examen para dejarlo claro, yo diría que esto no es del dominio, pongo un no. Ahora dudo si, ¿qué es lo que pertenece al dominio? ¿Lo dentro de la circunferencia o lo de fuera? Pues compruebo. Me voy a donde tenía el problema, que era aquí. Y digo, escojo un punto fácil, este de aquí dentro, el 0, 0. Si la x es 0, esto me queda 0 al cuadrado más 0 al cuadrado menos 9. Esto me queda raíz de menos 9. Esto no existe. Por lo tanto, sé que eso de aquí no es del dominio, es lo de fuera. Así que mi dominio dibujado será todo esto de aquí. Esto sí y esto no. Vale, ahora tenemos que apuntar qué es el dominio. Pues el dominio de mi función es igual a xy, que pertenece a los reales al cuadrado, tal que, la barra vertical quiere decir tal que, x diferente de 0 y x al cuadrado más y al cuadrado menos 9 mayor o igual que 0. Ya tengo mi dominio y la representación gráfica. En apartado E, tenemos un logaritmo de todo esto y sabemos que lo dentro de un logaritmo tiene que ser mayor que 0, no puede ser igual a 0. Si dudáis, ponéis en la calculadora el logaritmo de 0 y os saldrá error. Vale, ¿esto qué es? Esto es una circunferencia igual a r al cuadrado. ¿Cuál es mi radio? Mi radio es 0. ¿Qué tenemos? Tenemos una circunferencia de centro 0, 0
y de radio 0. Si radio 0 es este punto de aquí. Eso quiere decir, como es una igualdad estricta, el 0 no está incluido en mi dominio, por lo tanto, este punto de aquí no está en el dominio, pues yo pondría que no. Como no tenemos ningún problema más, pues todo esto de aquí es mi dominio y apuntaría el dominio de mi función es igual a x y que pertenecen a los reales al cuadrado. Hay varias maneras de poder escribir el dominio, tal que x al cuadrado más y al cuadrado mayor que 0. Ya lo tenemos. Vamos a hacer el siguiente. En el C tenemos una función vectorial de variable vectorial. Primero, veo un logaritmo, pues lo dentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Y lo otro que veo, el número no tiene problema, pero está elevado a una división. Pues la división, el denominador no puede ser 0. Pues además que y diferente de 0. Ya tenemos nuestro dominio. Para representarlo, ¿qué tengo aquí? Yo aquí tiene pinta de recta, porque no tengo nada elevado al cuadrado, tengo una x y una y. Pues a ver, ¿cómo despejo esto? ¿Cómo despejo esto para escribírmelo como una recta? Pues como yo no quiero ponerme a multiplicar por -1 para cambiar signos, porque si no, esto de aquí me cambia, pues voy a pasar la y a la derecha. 4 menos x mayor que y. Aquí ya tengo mi recta. Voy a representarla. Paso del mayor que y pongo 4 menos x igual a y. Y voy a dibujar esta recta. Para dibujar una recta, con tener dos puntos, ya puedo hacerlo. Pues voy a ir dando valores a la x y a la y. Un valor fácil, pues la x igual a 0. 4 menos 0, pues 4. Mi y será igual a 4. Y si la x vale 4, me quedará 4 menos 4 igual a 0. Ya tengo dos puntos. X igual a 0 y igual a 4. Pues 1, 2, 3, 4. Aquí tengo el punto 0, 4. Y el otro punto, el 4, 0. X igual a 4, 1, 2, 3, 4. Y la y igual a 0, 4, 0. Ya tengo mi recta. Yo de momento sé que aquí hay una desigualdad estricta, mayor que 0. Por lo tanto, en vez de escribir así la recta, tengo que hacer raya discontinua, como que no pertenece a mi dominio. Ahora dudo de si los puntos del dominio son los de aquí abajo o son los de aquí arriba. Pues, ¿qué voy a hacer? Voy a coger el punto fácil, que es el 0, 0, y lo voy a sustituir aquí. Me queda 0, me queda 0. Me quedará 4 menos 0, menos 0, me quedará el logaritmo de 4. El logaritmo de 4 lo puedo calcular. Entonces, este punto de aquí sí que es el dominio, por lo tanto, todo esto de aquí sí que es el dominio. Esto sí y esto no. Los puntos frontera no, porque es la desigualdad estricta. Y me falta otra condición. La condición es y diferente de 0. La y es la altura diferente de 0, o sea que es esto de aquí no puede ser. Hago una raya discontinua y apunto no. Ya tenemos representado el dominio. Y lo escribimos, dominio de esta función es igual a los x y que pertenecen a los reales al cuadrado, tal que 4 menos x menos y mayor que 0 y diferente de 0. Vamos a hacer el siguiente. Este cuarto ejemplo parece una tontada, pero no lo es porque es lioso. Tenemos función vectorial de variable vectorial. Pues a ver, en el primer término tenemos una división, o sea que lo que hay debajo, todo lo que hay debajo, tiene que ser diferente de 0. Y además tenemos una raíz, pues todo lo dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Aquí, para quitarme la raíz, pues puedo elevar esto al cuadrado y si elevo al lado del igual, tengo que hacer lo mismo al otro lado del igual para que se cumpla la igualdad, o la desigualdad en este caso. Aquí me queda que 1 menos x al cuadrado tiene que ser diferente de 0. Aquí, ¿qué tenemos? Se tiene que cumplir que esto sea mayor o igual a 0 y que sea diferente de 0. Por lo tanto, esta de aquí hace que este igual aquí se vaya. Así que me queda que 1 menos x al cuadrado tiene que ser mayor que 0. Aquí ya tenemos una condición. La y se hará igual. Voy a acabar esta con la x. Voy a intentar dejar la x positiva, pues la paso a este lado de aquí, porque intento no multiplicar por -1, para no cambiar el sentido de la desigualdad. Pues me queda que 1 mayor que x al cuadrado. ¿Cómo dibujo esto? Tengo que pensar un poco. A ver, si yo aquí para quitar el cuadrado, pues hago raíz a los dos lados, hago raíz, las raíces son más menos. Tengo que coger las dos soluciones. Me queda más -1 mayor que más menos x. Esto es un lío. Pues tengo que pensar. A ver, aquí, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué pasa en el 1?
1 menos 1 me da 0, no puede ser. ¿Qué pasa si es más pequeño de 1? Por ejemplo, 0,9. Pues 1 menos 0,9 al cuadrado me quedaría mayor que 1, o sea, sería correcto. Si es negativo, menos 0,9, pues me sigue quedando 1 menos 0,9 al cuadrado, que da más pequeño que 1. Si fuese 1,1, ya esto de aquí ganaría, sería negativo. Por lo tanto, ¿qué tiene que pasar? Pues que mi x esté entre menos 1 y 1. Esto lo puedo escribir así o lo puedo escribir como menor que valor absoluto. Pero así se entiende mejor. Con la y pasa lo mismo, me pasará lo mismo y me quedará que mi y tiene que estar entre menos 1 y 1. Para dibujar esto, tenemos estas dos condiciones. La x tiene que estar entre menos 1 y 1. Pues aquí está el 1 y aquí está el menos 1. Esto es el eje de las x, pues tendrá que estar por aquí en medio. Y discontinuo porque el punto frontera no está incluido. Y en el caso de las y pasa lo mismo. Aquí tengo el 1 y aquí tengo el menos 1, pues rayas discontinuas. Es decir, mi dominio es las x por aquí y las y por aquí. Por lo tanto, mi dominio es lo que está dentro de este cuadrado. O sea, esto sí, aquí no, 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 no. Ya tendríamos dibujado este dominio, que es lioso, lioso. Para acabar, vamos a escribirlo bien. El dominio de mi función es igual a los x y que pertenecen a los reales al cuadrado, me voy a quedar sin sitio, tal que menos 1 menor que x menor que 1 y menos 1, menor que y menor que 1. En el siguiente vídeo haré curvas.